Continuamos con el ejercicio G, que dice así. ¿Qué pasa si llegamos y reemplazamos? Tendríamos que reemplazar acá. Y nos daría un límite que no se podría calcular. ¿Por qué? Porque dividido en 0. Entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos hacer algo más? Tratemos de resolverlo. Entonces tenemos que 1 partido en x más 1 va a ser igual a menos 1. También se puede escribir como x más 1 partido en x más 1, ya que la división nos da 1. Y así podemos trabajarlo más adelante, ya que tenemos un denominador en común. Partido todo esto en x. Lo resolvemos. Tendríamos 1 menos x más 1. Tendríamos 1 menos x más 1, que sería algo así, partido en x más 1. Tendríamos 1 menos x menos 1, partido en x más 1. Ahora, dividido en x, dividido en x. Y esto también se puede escribir como por 1 partido en x, que sería el inverso multiplicativo. ¿Ya? O sea, se da vuelta. Y tenemos acá 1 menos 1. Se nos va, ya que 1 menos 1 daría 0. Ahora bien, tenemos x y x. Lo simplificamos, ¿ya? Porque dividir por un número y multiplicar por otro no va a dar lo mismo. Y nos daría el resultado siguiente. Menos 1 partido en x más 1. Por lo tanto, el límite de acá va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. ¿De qué cosa? De menos 1 partido en x más 1. ¿Qué pasa si llegamos a reemplazamos? Veamos. Menos 1 partido en x más 1. 0 más 1, que sería 1. Entonces este límite es igual a menos 1. ¿Ya? Después de la g viene otro, que necesita un poco más de desarrollo. ¿Por qué? Porque tendríamos que sacar el límite de x tendiendo a de h tendiendo a 0 cuando tenemos que 1 más h al cubo menos 1 lo partimos en h. ¿Qué pasa si ya me reemplazamos? Tendríamos algo partido en 0 y eso no se puede, así que vamos a tratar de resolverlo. Ya, desarrollamos esto. Si no se sabe la fórmula, que es algo con unos 3 y al cubo, lo que vamos a hacer va a ser es componerlo en 1 más h al cuadrado por 1 más h. ¿Ya? Significa que va a ser lo mismo que acá. Ahora bien, si tenemos al cuadrado, significa que hacer el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, o sea, tenemos eso, más el segundo al cuadrado. Ahora tenemos 1 más h, ¿cierto? Y esto sería igual a 1 por 1, 1. 1 más h, h. 2h por 1, 2h. 2h por h, 2h al cuadrado. H cuadrado por 1, h cuadrado por h, h al cubo. Tenemos que 1 más 3 veces h más 3 veces h al cuadrado más h al cubo, que sería el valor de acá. Ahora bien, ¿qué pasa si hubiéramos resuelto esto como tal? No hubiera quedado menos 1, menos 1, menos 1, y el 1 con el menos 1 se nos hubieran cancelado. Por lo tanto, no hubiera quedado esto de acá. ¿Ya? ¿Para qué queremos que quede así? Para que tengamos 3h más 3h al cuadrado y más h al cubo. Si nos damos cuenta, el h está multiplicando a todo. Por lo tanto, podemos dejarlo de esta manera de acá.
3h más h al cuadrado. Ahora bien, todo esto estaba partido en h. ¿Qué quiere decir esto? Que esto al final lo tenemos que partir en h. Y llegamos y simplificamos. ¿Ya? Entonces, recopilando, tenemos que esto de acá arriba, 1 más h al cubo, nos daba 1 más 3h más 3h al cuadrado más h al cubo. Si lo resolvemos, menos 1 partido en h. Simplificamos este con este y factorizamos con este. Nos daría esto de acá. Por lo tanto, nos quedaría esto. Por lo tanto, el límite de acá nos daría igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 más 3 veces h más h al cuadrado. Ahora, si llegamos y reemplazamos, no vamos a tener problema. Reemplacemos 3 más 3h, h va a tender a 0, por lo tanto es 3 por 0, 0, más 0 al cuadrado, que va a ser 0. 3 más 0 más 0, 3. El límite de esto va a ser igual a 3. ¿Ya? Ahora, en el siguiente, tenemos algo así. Y eso no lo podemos resolver. Por lo tanto, el I nos vamos a saltar. Y vamos a continuar al J. ¿Ya? El J, ¿qué nos dice? El J tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido en x más 4 menos un cuarto. Todo eso partido en x. Y este se parece harto al ejercicio G, si se pueden dar cuenta. Porque el x va a tender a 0, no se puede, por lo tanto vamos a llegar y reemplazar. Perdón, llegar y resolver. Tendríamos, esto es una resta de número de fracción de distinto denominador. Por lo tanto, vamos a multiplicar, como se puede decir vulgarmente, cruzado. 1 por 4, 4, menos x más 4 por 1, tendríamos x más 4, todo eso partido en 4 por x más 4. Y todo eso, que era lo de acá arriba, partido en x. 4. Sería algo así, ¿ya? Tengan cuidado con eso, porque se nos puede olvidar el signo, ya que esto nos va a quedar como 4 menos x menos 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque el negativo se va con el negativo. Y acá abajo tendríamos 4, x más 4, y todo esto dividido en x, significa dividido en x, o multiplicado dándolo vuelta, 1 partido en x. 4 menos 4, 0, por lo tanto se nos va. Y aquí podemos simplificar acá. Y nos quedaría menos 1 partido en 4x, perdón, a 4 por x más 4. Entonces lo que tenemos acá va a ser lo siguiente. Este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de menos 1 partido en x más 4 y todo eso multiplicado por 4. Si reemplazamos, tendríamos que menos 1 partido en 4 y esto sería tender a 0, por lo tanto es 0 más 4. ¿Ya? Resolvemos eso y nos daría lo siguiente. Menos 1 partido en 0 más 4, 4, 4 por 4, 16. Y el resultado sería menos un 16avos. ¿Ya? J. Nos queda uno por este lado.
tendríamos K. K sería el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 partido todo eso en x cuadrado más x menos 2. Ahora, si se recuerdan anteriormente yo le había dicho que si llegamos a reemplazar nos daría 1 más 1 menos 2, 0, no se puede. Y como habíamos dicho anteriormente, cuando tenemos algo así, significa que esto lo podemos componer con este de acá, para tratar de eliminarlo. No siempre, pero generalmente. Por lo tanto, intentemos. Esto de acá va a ser x menos 1, creo yo, por x más algo, o menos algo. Para que, ¿qué cosa nos multiplica, qué número nos multiplica por menos 1 para que nos dé menos 2? Más 2. Veamos si es verdad. Tendríamos x cuadrado menos x más 2x menos 2. Este con este tendríamos x cuadrado menos más x menos 2. Y es lo de acá. Por lo tanto estaría bien. Simplificamos estos dos y nos daría 1 partido en x más 2. Entonces el límite de acá sería el límite igual al límite de x tendiendo a 1 de 1 partido en x más 2. ¿Qué pasa si reemplazamos? Tratemos. Tendríamos 1 partido en x más 2. X va a ser 1 más 2, 1 tercio. El límite de eso nos daría 1 tercio. Ya. Nos queda poco. Tenemos que calcular el límite de la función cuando tiende a 0. ¿Qué función? F de x más h menos f de x. Todo eso partido en h. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser nuestra función? Porque no la sabemos. Nuestra función, la primera con la que vamos a trabajar, va a ser que f de x sea igual a x cuadrado más 5x más 3. ¿Ya? Va a ser esa nuestra función. ¿Qué quiere decir? Que si yo reemplazo cualquier valor de acá, lo vamos a tener que reemplazar por la x. Pongamos un ejemplo. F de triangulito va a ser igual a triangulito al cuadrado más 5 triangulito más 3. Fácil, ¿cierto? ¿Qué pasa si tenemos que triángulo más cuadrado? Va a ser triángulo más cuadrado, todo eso al cuadrado, más 5 veces triángulo más cuadrado más 3. ¿Qué quiere decir? Que yo, donde estaba la x, lo reemplacé por triángulo más al cuadrado. No lo pongo al final, el más cuadrado, sino lo pongo exactamente donde está la x. O sea, esto lo leo al cuadrado, esto lo multiplico por 5 y al final le sumo 3. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener lo mismo acá. ¿Por qué? Tendríamos x más h. Entonces tenemos que reemplazarlo donde esté el x. Entonces esto va a ser el límite de h tendiendo a 0 de esto acá reemplazado con el x más h. ¿Qué quiere decir esto? X más h al cuadrado más 5x más h más 3 menos f de x. Como no tenemos que reemplazar aparte el x, llegamos y ponemos esto. X cuadrado más 5x más 3. Como el negativo está antes de todo, significa que va a quedar, y todo tenemos acá, negativo por positivo, negativo, negativo por positivo, negativo,
Negativo por positivo, negativo. Nos quedarían todos negativos. Todo esto partido en h. ¿Ya? Tenemos que cancelar esto, ¿cierto? Y tenemos que el límite de h tendiendo a 0 de x cuadrado más 2 veces xh más 5 más h al cuadrado más 5x más 5h menos x cuadrado menos 5x. Partido todo eso en h. Ahora bien, podemos cancelar. ¿Qué vamos a cancelar? Vamos a cancelar esta parte de acá y esta parte de acá. Esta parte de acá y esta parte de acá. Quedándonos eso. Nos quedaría el límite de h tendiendo a eso, a 0, de eso. Pero fíjense, todos están multiplicados por h. Por lo tanto, lo que voy a hacer, h. 2x más h más 5. Y es el mismo valor que tenemos acá, ¿ya? Dividido en h. Aquí podemos simplificar y nos quedaría que sería igual al límite de h tendiendo a 0 de 2x más h más 5. ¿Ya? Se me olvidó decir que al principio, si lo hubiéramos reemplazado en el ejercicio directo, el 0 en el h, no hubiéramos podido llegar a nada, ya que estaba partido en 0. Por lo tanto, teníamos que trabajarlo más. Y nos queda en esto. ¿Podríamos trabajarlo? Sí. Entonces podemos llegar y reemplazar 2x, 2 por 0, más, miren, fíjense, es h tendiendo a 0. Por lo tanto, aquí no hay un h. Por lo tanto, solamente se pone 2x. Aquí sí tenemos un h. Por lo tanto, aquí sí hay que reemplazar más h, más 0, más 5. Esto es igual a 2x más 5. Por lo tanto, el límite de nuestra primera función de el límite de h tendiendo a 0 de lo que habíamos escrito sería 2x más 5. Y ese sería nuestro resultado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el b? En el b tenemos lo siguiente. Tenemos lo mismo que había sucedido antes, pero con la raíz cuadrada de x. ¿Ya? Entonces, como ya lo explicamos una vez, lo vamos a hacer un poco más rápido, que sería f de x más h. Pero como estamos trabajando que el f de x va a ser raíz de x, significa que acá tenemos que poner lo que esté dentro del paréntesis. Por lo tanto, esto va a ser el límite de la raíz de x más h. Menos f de x, que va a ser raíz de x. Partido en h. ¿Ya? Y tendríamos eso. Y tenemos que encontrar el límite. ¿Por qué? Porque si llegamos y reemplazamos, nos va a dar dividido en 0. Y eso no se puede calcular. ¿Ya? Entonces tenemos que trabajarlo un poco más. Si se acuerdan, hace un rato había dicho que tenemos que una suma, digo, dos cuadrados que se están restando, se puede descomponer en lo siguiente. En la suma por su diferencia. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar algo similar acá. ¿Para qué? Para que este de acá nos quede al cuadrado y esto que nos quede al cuadrado, para poder ir eliminando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar
esto, ya que tenemos suma por su diferencia, aquí vamos a tener la diferencia. Entonces vamos a hacerlo por la suma, que sería esto mismo de acá. Pero en vez del signo resta, lo vamos a hacer con el positivo, con el signo suma. Dividido por lo mismo. ¿Por qué? Porque si tenemos dividido por lo mismo, esto nos daría 1. Y cualquier cosa por 1 nos daría el mismo resultado. Por lo tanto, esto se puede hacer. Ahora, esto suma por su diferencia. Por lo tanto, lo podemos trabajar. Y nos queda lo del interior al cuadrado. Digo, todo esto al cuadrado. Pero como tenemos raíz, se pueden eliminar y nos quedaría lo siguiente. El límite de h tendiendo a 0. ¿De qué cosa? De esto al cuadrado, que sería x más h, la raíz de x más h al cuadrado. Pero como sabemos, se pueden eliminar. Y nos quedaría x más h. Luego pasa lo mismo acá. Ahora, nos quedaría con negativo. ¿Qué cosa? Esto al cuadrado. La raíz de x al cuadrado, que sería x. Partido todo eso en h por lo que tenemos acá. Ahora tenemos x y menos x. Por lo tanto, lo vamos a llegar y eliminar. Y nos quedaría h. Si se fijan, tenemos h arriba y tenemos h abajo, multiplicándose. Por lo tanto, también lo podemos eliminar. ¿Ya? Entonces nos quedaría lo que habíamos trabajado al principio, pero más desarrollado, que sería 1 partido en x más h más raíz de x. ¿Qué pasa si reemplazamos? Tratemos. Sería 1 partido en raíz de x más h. H va a tender a 0, por lo tanto va a ser x más 0. Pero x más 0 va a ser x más raíz de x. Si tenemos algo y tenemos algo, o sea, como x más x es 2x, raíz de x más raíz de x va a ser 2 veces raíz de x. Por lo tanto, nuestro límite de la parte b sería 1 partido en 2 raíz de x. Tenemos que tener dos cosas en este el número 4. Que tenemos que saber reemplazar y tenemos que saber un poco desarrollar. Y tenemos que tener claro el tema de la suma por su diferencia. Ahora el 5. El 5 dice hallar el valor de las incógnitas que hacen que el límite exista. ¿Qué dice que el límite existe? Que tenemos un límite por la izquierda y un límite por la derecha, que es el mismo valor. ¿Ya? Como lo habíamos trabajado en el ejercicio 1 y 2. ¿Ya? Entonces, tenemos cuál debe ser el valor de A para que el límite exista. ¿De qué cosa? Del límite de x tendiendo a 1 de f de x. ¿Y qué va a ser f de x? F de x va a ser igual a x más 1 para cuando x sea menor o igual que 1 y 3 más a x cuadrado cuando x sea mayor que 1. Entonces tenemos que decir que el límite por la izquierda de 1 va a existir si es que el límite por la derecha de 1 va a tener el mismo valor, ¿ya? De f de x. F de x. ¿Ya? Pero ahora bien, si tenemos por la izquierda, va a ser los menores a 1. Por lo tanto, tendríamos x
menor o igual que 1, tendríamos que trabajar con esto. ¿Ya? Entonces, tendríamos que dx más 1. Esto es igual a, reemplazamos, x, que sería 1, más 1. 1 más 1, 2. Y por la derecha, o sea, los mayores a 1, tendríamos que trabajar esta parte de acá. De 3 más ax cuadrado. Llegamos a reemplazamos. 3 más a más x cuadrado. X cuadrado va a ser 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado, 1. Pero cualquier cosa multiplicada por 1 nos va a dar eso mismo. Por lo tanto, por la izquierda nos va a dar 2 y por la derecha nos va a dar 3. Para que esta función de acá tenga límite, estos dos tienen que ser iguales. Entonces, 2 tiene que ser igual a 3 más a. 2 menos 3 tiene que ser a. A va a ser igual a menos 1. El valor para que exista límite en esta función va a ser igual a 1. ¿Ya? De igual forma trabajamos con el b del 5. Pero con otra función y con dos variables, con la a y con la b. Entonces, encontrar el límite de la función cuando tiende a 1. ¿De qué función? De una función por partes. ¿Ya? Si es menor a 1, va a ser 3ax menos b. Si es igual a 1, va a ser solamente 5. Y si es mayor a 1, va a ser 2a raíz de x más b. Ahora, tenemos que ver los límites laterales, ¿cierto? Ahora, no importa cuando el x tenga el valor de 1, no. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que se acercan al 1, no los que están en el 1. Por lo tanto, esto no lo vamos a considerar. Y lo que vamos a considerar van a ser los menores a 1 y los mayores a 1. ¿Por qué? Porque vamos a tener que el límite lo vamos a trabajar cuando sea tienda a 1, pero por la izquierda. Y lo mismo por la derecha. Ahora, si es por la izquierda, van a ser los menores a 1. Por lo tanto, vamos a trabajar con 3ax menos b en este caso. Y cuando sean por la derecha, o sea, mayor a 1, vamos a trabajar con esto. Ahora, reemplacemos. ¿En dónde? En las x. Entonces tendríamos 3a por 1, que sería 3a, menos b, y tendríamos 3a aquí yo me equivoqué. Tendríamos 2a raíz de x. Por lo tanto, tendríamos que reemplazar 2a y en el 1, en el x, perdón, se reemplaza con el 1. Raíz de 1, 1. 1 por 2a, 2a. Más b. Estos tienen que ser iguales para que el límite exista. Por lo tanto, 3a menos b tiene que ser igual a 2a más b. 3a menos 2a tiene que ser igual a b más b. A tiene que ser igual a 2b. Entonces, para que el límite exista, a tiene que ser igual a 2b. ¿Para qué? Para que los límites laterales coincidan. Ahora, el último ítem, ítem 6. Ítem 6 dice lo siguiente. Que tenemos que el límite, cuando x tiende a, f de x va a ser igual a menos 3. También tenemos que el límite, cuando tiende a de g de x,
va a ser igual a 0. Y también tenemos que el límite, cuando tiende a de h, x, va a ser igual a 8. Tenemos esas tres cosas. Y nos piden calcular los siguientes límites. Nos piden calcular el límite cuando x tiende a de f de x más g de x. ¿Ya? Ahora, si van a la última página, perdón, a la primera página que se le entregó, van a encontrarse con las propiedades de los límites. Y hay una que dice sobre la suma, que va a ser el límite de una suma. ¿Ya? Que el límite de una suma se puede descomponer en el límite de las dos funciones. Ahora bien, esto pasa si es que las funciones existen, ¿ya? Tienen algún valor, ¿ya? Entonces, esto se puede descomponer si es que f de x y g de x tienen un valor. Como ya sabemos que tienen un valor, podemos llegar y separarlo. Entonces esto va a ser el límite de x tendiendo a de f de x más el límite de x tendiendo a de g de x. Esto va a ser, esto ya lo sabemos, menos 3. Y esto también, más 0. Entonces el límite del primero de la a va a ser menos 3.